Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos. Aquí estamos en la plenaria, programa institucional de la Cámara de Representantes. Nuestro invitado en esta oportunidad, el exalcalde, exconcejal, exdiputado, 3 periodos en la Cámara de Representantes de Cundinamarca, Buenaventura León, abogado y técnico agropecuario. Congresista, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, José Alfredo, a ti muchas gracias por estar acá y por permitirme a los colombianos llegar a sus hogares. Su esencia campesina, y se siente orgulloso de esa condición. Es técnico agropecuario. El sector agrícola vivió un año de bastante convulsión y problemas. ¿Cómo está el panorama hoy, doctor Buenaventura León? ¿Cuál es la radiografía del campo colombiano? Sí, yo soy nacido en un sector rural de Puerto Colombia, en el municipio de Caparrapí, al noroccidente del departamento de Cundinamarca. Y en el ejercicio de mi vida pública como concejal, como alcalde, como diputado y en estos 12 años en el Congreso, he luchado porque los recursos públicos y porque las políticas públicas lleguen a la gente más necesitada. Y uno de ellos es el sector campesino. Desde el año 2002 en el Congreso de la República he venido trabajando por el sector agropecuario. Uno de mis primeros logros fue conseguir que el incentivo a la capitalización rural, que antes se lo llevaban los grandes productores, le pedí una estadística a Finagro, cómo había entregado el incentivo desde su existencia hasta el año 2002, el 97% de los incentivos se los había entregado a los grandes productores. De inmediato radiqué un proyecto de ley para obligar al gobierno a que el incentivo se entregara a los pequeños productores y lo logramos. Es la ley 811. Aquí en Cundinamarca nos inventamos, y ojalá otros departamentos lo puedan replicar, un incentivo a la capitalización rural complementario, que hoy es del 30%. ¿En qué consiste? Créditos para el sector agropecuario, para el sector campesino, con redescuentos hasta del 70%, que el Estado le ayude a pagar el 70% de un crédito y que al campesino solamente le toque pagar el 30%. Con eso hemos venido haciendo reactivación del sector agropecuario. El año pasado me correspondió ser ponente, coordinador ponente del presupuesto de la Nación para la vigencia fiscal del año 2014. Y una coyuntura, coincidió con el paro agrario, y eso nos permitió exigirle más plata al gobierno nacional para el sector campesino. Y yo creo, y dejo una reflexión, que más que los recursos que se hayan conseguido con ocasión del paro agrario y la actitud del Congreso y la actitud del gobierno, fue que los campesinos por primera vez encontraron solidaridad en el pueblo colombiano, por primera vez encontraron en el gobierno nacional un miramiento especial a la situación y a esa deuda social que hay por el campo. Logramos elevar el presupuesto de la Nación. El proyecto de ley venía por 1.7 billones de pesos y lo llevamos a 5.2 billones de pesos. Jamás el sector agropecuario había tenido tanta plata como lo que va a haber este año para el sector campesino. De esos hay 500.000 millones de pesos, es decir, medio billón de pesos para vivienda rural. Algunos que se van a hacer a través de las alcaldías, otros recursos y otros proyectos a través de los gremios. Pero este año tenemos por primera vez plata bastante importante, cuantiosa, para vivienda rural. De esos recursos de los 5.2, le hemos garantizado el PIT a los cafeteros, 1 billón de pesos para el precio de sustentación. Y el resto de recursos se trabajan y se le asignan a los campesinos a través de convocatorias. No son los alcaldes, no son los concejales, no son los congresistas, no son los gobernadores los que pueden ir a pelear esos recursos. Son los agricultores que de manera asociativa se puedan organizar y venir a participar en las convocatorias. Y yo les he venido dando el acompañamiento técnico y les he venido consiguiendo los recursos de cofinanciación para que se puedan postular. Y ahí hay programas, como por ejemplo el de Mujer Rural. Para los jóvenes hay un programa de jóvenes rurales. Para las empresas que están naciendo hay un programa de oportunidades rurales. De PAEMER, distritos de riego. Va a haber más plata para distritos de riego y de alianzas productivas. Pero también hemos venido, yo hago parte, con ocasión también del paro agrario, yo fui elegido por la plenaria de la Cámara para ser su vocero en la mesa del pacto agrario. Y allí le he venido insistiendo al gobierno nacional y a la mesa del pacto agrario con unas propuestas, que ojalá me las acojan. Primera, FAS del 100% para los campesinos. ¿Qué implica esto?
si el Congreso nos acoge esta iniciativa y el Congreso nos aprueba un proyecto de ley que tenemos radicado, es que a ningún campesino le pidan fiador cuando va a hacer un crédito para un proyecto agropecuario, ni al Banco Agrario ni en cualquier otra entidad crediticia, sino que sea el Estado a través del Fondo Agropecuario de Garantías el que sea el fiador de los campesinos. Segundo, una de las reformas más importantes que nosotros aprobamos en el Congreso de la República fue la reforma a las regalías, que se distribuyó para todos los departamentos y para todos los municipios. Cundinamarca apenas 31 municipios recibían regalías, hoy reciben los 116. Le estamos proponiendo al gobierno una reforma a las regalías para que mínimo se destine el 10% de esos recursos para los proyectos del sector campesino, para darle sostenibilidad a los recursos que permitan la reactivación del sector agropecuario. Otra propuesta que le estamos haciendo en esa mesa del Pacto Agrario en beneficio de los campesinos, subsidio a la tasa de interés de los créditos del sector agropecuario. Tenemos que reducir los costos financieros de los créditos de los campesinos. Tenemos unos intereses muy altos. ¿Por qué el Estado no subsidia la tasa de interés de tal manera que el Estado paga los intereses y el campesino solamente paga el capital? Hace 4 años logré en el Plan Nacional de Desarrollo, que me aprobaran una iniciativa, y es que las empresas asociativas, los campesinos que utilizan energía para distritos de riego, solamente pagan el 50% de lo que se consume la energía, está subsidiado en un 50%. Hoy le estoy planteando al gobierno que no solamente sea la energía que se utiliza en los distritos de riego, sino en todos los proyectos productivos. ARP para los campesinos, especialmente los del sector panelero. Tenemos una dificultad. Muy frecuentemente hay accidentes de trabajo por la manipulación de los trapiches comunitarios. Le estamos planteando al Gobierno Nacional que cubra con una póliza de seguros ante cualquier eventualidad de un riesgo profesional, ante cualquier enfermedad profesional o un riesgo profesional. Estamos planteando igualmente, acompañando todos los sectores de la parte agropecuaria. Nosotros aquí en Cundinamarca, yo he venido acompañando los proyectos de distritos de riego. Hoy tenemos entre estudios y diseños y construcción 48 distritos de riego. El municipio de Pasca con más distritos de riego, ya con 6 distritos, tenemos el distrito de riego más grande del país y lo hemos venido acompañando. La provincia del Oriente, municipios como Fomique, como Chuachí y como Huaque continúan también dentro de esa dinámica, porque indudablemente la parte importante de tener agua para nuestras actividades agropecuarias. Hemos venido acompañando todas las empresas del sector lácteo. Hoy son 98 empresas asociativas que con nuestro trabajo, con nuestro acompañamiento les hemos apoyado en la parte agroindustrial, esa parte de darle un beneficio a través de tanques de enfriamiento. El sector panelero, lo hemos apoyado con entables paneleros. Vamos a construir la primera central de mieles aquí en Cundinamarca, en el municipio de Caparrapí. Y por supuesto el proyecto de frutícola a través de Azufrucol lo hemos venido acompañando. Tengo una excelente relación con todos los gremios, de la mano de los gremios del sector productivo agropecuario hemos venido trabajando. Con cafeteros hemos venido trabajando para el tema de renovación cafetera en el departamento de Cundinamarca. En el año 2012 les conseguí 2.000 millones de pesos para el tema de renovación cafetera y tenemos que continuar. Con los cacaoteros, indudablemente tenemos que garantizarles también el subsidio al precio por kilo, que hoy tienen dificultades para que lo reciban los productores. Estas son, en términos generales, algunas de las cosas que hemos venido desarrollando y que queremos seguir desarrollando. Y un proyecto, José Alfredo, muy bonito para el sector campesino, para las familias campesinas. Y hemos venido encontrando, tenemos unos recursos de cooperación internacional, unos recursos de la CAR, unos recursos de Naturgas, que es la que asocia a todas las empresas, y es que estamos llevando gas a las familias del sector rural, pero no gas natural, sino biogás, una alternativa nueva, una alternativa limpia. Hoy en la provincia de Ubaté tenemos ya varios municipios, varias familias beneficiadas, y lo queremos extender a todo el departamento de Cundinamarca, que es a través de la construcción de un biogestor que con los desechos orgánicos, que con las basuras, con los microorganismos, producimos gas. Eso tiene varios componentes. ¿Por qué la CAR nos está dando unos recursos para eso? Porque para evitar la deforestación, para poder cocinar.
inclusive vamos a golpear las puertas del Ministerio de Salud. Eso también tiene una implicación en materia de salud porque a las personas que cocinan con leña les va generando una afectación en los pulmones. Y un tema económico. Muchas familias en el sector rural cocinan con gas propano. Una pipeta de 40 libras cuesta entre 43, 45, 48, 50 mil pesos, no alcanza para el mes y ahorrarle a una familia. Es un proyecto muy hermoso, el proyecto de biogás, que lo estamos desarrollando aquí en el departamento de Cundinamarca. No cabe duda que es un luchador apasionado, conocedor y defensor del agro colombiano y que se constituye en un ejemplo de superación que vale la pena ampliar. Es muy probable que muchos habitantes en sectores rurales del país nos escuchan a esta hora, nos sintonizan a esta hora. Doctor Buenaventura León, ¿cómo llega un hombre del campo a ocupar las más altas distinciones o cargos dentro del Estado? ¿Cómo se llega a ser concejal, alcalde, diputado, representante y ser el vocero de los campesinos en la Cámara de Representantes? No es fácil para un hijo de la provincia, para un municipio de sexta categoría como es Caparrapí, poder llegar al Congreso Nacional. Eso se ha logrado con perseverancia. Para nosotros no hay épocas electorales, nosotros siempre estamos trabajando continuamente en un compromiso permanente con la comunidad, permanente visitándolos y recogiendo las iniciativas de ellos para traerlas aquí al Congreso de la República, ser su vocero y defender con toda la lealtad y con todo el patriotismo los intereses de la gente del campo y de la gente más necesitada de nuestro departamento, y haciendo equipo. Indudablemente he tenido la virtud y la fortaleza y la convicción de que solamente haciendo equipo se le puede responder a las comunidades. Y por supuesto, siendo sincero con la gente, hablándole de una manera franca siempre a la gente. Es la manera como tú cultivas la amistad, no de un día, sino para siempre. Representante Buenaventura León, hasta hace algunas décadas era orgullo para un hombre o una mujer decir que venía del campo, que su papá era campesino. Eso infortunadamente se perdió. ¿Cómo rescatar la esencia y que el campesino tenga ese lugar que se merece, ese sitial de honor? Hay una deuda social de los colombianos, de los gobiernos en todos los órdenes, municipales, departamentales y nacionales, con el sector campesino. Y por supuesto nosotros tenemos una economía primaria basada en el sector agrícola y en el sector pecuario. Y el Estado tiene que llevar más políticas y más recursos al campo colombiano, propuestas como las que venimos haciendo en favor del campesinado, para mejorar su vivienda, para desarrollar los proyectos agropecuarios, que hoy el campesino no sea sinónimo de pobreza, sinónimo de dificultades, sinónimo de miseria. Están sobre una riqueza, que es la tierra, pero tenemos que enseñarle con un acompañamiento técnico, con asistencia técnica, con semillas mejoradas, con un acompañamiento en el tema de la comercialización. El campesino hoy está en manos de los intermediarios y por supuesto con una política verdaderamente del Estado, con créditos subsidiados en su tasa de interés, con recursos permanentes para el sector agropecuario. Yo creo que logramos dignificar el estatus y la situación de los campesinos. Con su apoyo en educación, indudablemente tenemos que trabajar y promover y generar estímulos a quienes inviertan en educación, pero en el campo, en el sector rural. Es la manera de disminuir la brecha de desigualdad. No es lo mismo el hijo de un campesino que va a una escuela rural que las posibilidades que tiene un hijo de una persona de la ciudad. Y desde ahí se van marcando las diferencias y las brechas de desigualdad en nuestra sociedad. Doctor Buenaventura León, finalmente, si un hombre o una mujer del sector rural de Cundinamarca o del centro del país que nos ve a esta hora le pregunta o lo define como un campesino defensor, como un campesino en el Congreso de la República, ¿está usted de acuerdo con esa definición? Por supuesto que sí, pero más que luchar por el sector agropecuario, yo he venido luchando en el Congreso de la República, reitero, es porque las políticas del Estado y los recursos oficiales lleguen a la gente más necesitada. Por eso he venido trabajando mucho por el tema de la educación pública, por el tema de las madres comunitarias. Yo soy el autor de la ley que hoy le permite, por ejemplo, José Alfredo, que las familias de estratos 1 y 2 de Colombia, que son 10 millones de familias, estén subsidiadas en 2 servicios públicos esenciales, el gas natural y la luz. Las familias de estratos 1 y 2 no pagan tarifa plena. Si esa ley, que es de mi autoría, no existiera, en cada factura a las familias más pobres de Colombia le estarían pagando en cada factura un 60% más.
Entonces, no solamente del sector campesino, yo soy un defensor del trabajador de la periferia y de la gente más necesitada. Las madres comunitarias ha sido mi bandera en estos 12 años en el Congreso de la República, las familias más pobres, siempre mirando a ver cómo se hacen gestiones y recursos y se llevan a las zonas más apartadas. Esa es la razón de ser, de estar aquí en el Congreso de la República y dejar una reflexión. Hemos venido haciendo una tarea, José Alfredo, con responsabilidad, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho compromiso, y la queremos seguir extendiendo. Dios nos permita que por 4 años más podamos estar defendiendo estas políticas con el propósito de que el Estado, los gobiernos, se acuerden más de la gente necesitada. Representante Buenaventura León, muchas gracias por el trabajo que desarrolla en favor de los menos favorecidos. José Alfredo, es un placer estar aquí contigo y por supuesto a los colombianos que nos permitan o nos hayan permitido estar en sus hogares. Dios los bendiga a todos. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, muchas gracias. Nos reencontraremos en cualquier momento con más plenaria. Hasta entonces, permiso.